Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este estudio tan especial que estamos haciendo en estos días. Por estos días pues estamos estudiando el libro de Primera de Samuel, un libro bien especial donde Dios nos está mostrando un nuevo comienzo, un nuevo proceso que el Señor quiere hacer en el pueblo de Israel. Ya vimos en los capítulos anteriores cómo Dios de una manera milagrosa empieza este proceso a través de un nacimiento milagroso del profeta Samuel. Y vemos también cómo Dios iba respaldando, cómo Dios se iba manifestando a través de este jovencito consagrado a Dios por sus padres. Definitivamente Dios quería hacer un nuevo inicio, un reinicio en el pueblo de Israel. Y para ello necesitaba pues que se viera un milagro, que se viera este prodigio tan especial, marcado en la vida de este jovencito. Y bueno, hemos visto también en el contexto de nuestro, de nuestro estudio cómo pues a nivel cultural pues el pueblo estaba muy alejado de Dios, muy volcado a la idolatría. Eso lo vimos en el libro de los jueces. El tiempo no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Sin embargo, a través de este personaje de Elcana vemos cómo aún habían corazones que querían adorar a Dios, que querían buscar al Señor y que querían mirarlo a Él, servirle a Él y que lo amaban. Y en medio de todo eso también vemos el contraste de Elí, el sacerdote que estaba haciendo las cosas mal. Vimos cómo los hijos de Elí tenían un mal comportamiento delante de Dios y Dios pues le dio una advertencia al profeta, dos advertencias le dio al profeta Elí acerca de sus hijos. Pasaron 24 años y aquí en el capítulo 4 nos encontramos cómo Dios ejecuta el juicio, ese juicio y esa advertencia que se le hizo a Elí años antes, donde Elí no tomó ningún correctivo, donde Elí no dio muestras de un arrepentimiento, sino que permitió que las cosas siguieran igual. Hoy vamos a estudiar entonces los capítulos del 4 al 7 de Primera de Samuel. Vamos a hacer un resumen y vamos a hacer el comentario. Yo supongo o le invito a que usted lea estos capítulos detenidamente. Si quiere puede pausar el video, este material puede pausarlo y leerlo detenidamente, estudiarlos, tómese su tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño resumen y una aplicación para nuestras vidas. Estos capítulos del 4 al 7 pues nos narran el juicio de Dios sobre Israel, sobre la casa del sacerdote Elí, sobre los líderes religiosos. Nos hablan de la pérdida del arca de la alianza ante los filisteos debido a la infidelidad. Nos habla también de la muerte del sacerdote Elí, las plagas sobre los filisteos que se llevaron el arca, y también nos menciona sobre cómo retornó el arca del pacto al pueblo de Israel. Ahora también al final vemos cómo Samuel lidera un avivamiento espiritual que lleva a Israel al arrepentimiento, a volverse a Dios, y nos muestra la derrota final de los filisteos. Entonces, pues vamos a mirar qué tiene cada uno de estos capítulos. Bueno, y en el capítulo 4 nos encontramos, pues, cómo nos relata este capítulo 4, cómo los filisteos capturan el arca y, y nos da detalles muy sorprendentes, nos da un resumen muy detallado de cómo pasó esto. El pueblo de Israel, bueno, los filisteos empiezan a enfrentar una batalla, se alinean en batalla contra Israel y empieza este enfrentamiento. En medio de este enfrentamiento, pues caen unos hombres, caen 4000 hombres, los ancianos de Israel
toman una decisión, y aquí esto es muy importante entenderlo, toman una decisión sin consultar a Dios, sin consultar al sacerdote, sin consultar a nadie, y dicen, traigamos el arca, porque si el arca está aquí, a nosotros nos va a ir bien. Y llaman y traen el arca del pacto desde Silo, con los sacerdotes, a cargo pues de los sacerdotes Ofni y Finés. Ya nos había dicho el texto de que estos dos sacerdotes eran sacerdotes o líderes corruptos, líderes impíos, que no se corregían, que el papá no los había corregido, hacían muchos males, muchas maldades, muchas cosas malas delante de Dios. Entonces aquí estamos viendo un detalle: líderes impíos manipulando las cosas sagradas de Dios. ¿Qué piensa Dios de esto? Esto es una buena pregunta. Estamos viendo aquí un liderazgo impío manipulando las cosas santas de Dios. Y aquí empieza a ejecutarse ese juicio al sacerdote Elí, ese juicio a la casa de Elí. Mire, y vemos ese sacerdocio corrompido, ese sacerdocio impío. Muchas veces, a lo mejor, muchas personas estarán haciendo parte de una congregación y ven con sus ojos cómo los líderes eh, cometen esos errores, cometen esos pecados y son víctimas de un liderazgo pecador, de un liderazgo impío. Ahí en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Eso es una buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que estos líderes están pecando y están haciendo las cosas mal? Lo primero, vemos que el Cana, y volvemos otra vez al capítulo 1 del libro de los jueces, un hombre llamado el Cana, no tuvo ninguna excusa para no buscar a Dios o para dejar de buscar a Dios por esos hombres impíos. Entonces aquí viene una de las lecciones importantes. Hay muchas personas que se retiran de las congregaciones y que se alejan de Dios por un liderazgo mal realizado, por un liderazgo que está en pecado, por un liderazgo que comete estos fallos, que comete estos errores. Muchos de estos liderazgos tienen un tinte narcisista, es decir, líderes que se aman a sí mismos, líderes ególatras que alimentan su ego, que les gustan que les digan palabras bonitas, palabras hermosas, cómo predica de bonito, cómo se viste de bien, qué bien vives, y eso les alimenta su ego. Pero también vemos líderes que maltratan, que abusan de muchas maneras de sus pueblos, de sus congregaciones. Mire, el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Pero aquí, en este caso, en este punto, yo sí quiero aclarar algo. Mire, eh, hay victimarios y hay víctimas. Pero muchas veces las víctimas, por no hablar, por no manifestarse, por no eh, denunciar, se convierten en cómplices de, de ese mismo pecado. Y ojo, aquí tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Primero, un mensaje para los que estamos en liderazgo: cuidémonos, cuidemos el corazón de no engañarnos o autoengañarnos, de pensar que estamos bien y Dios se agrada de nosotros. Dios trae un juicio. Y aquí lo vemos en el caso de este liderazgo. Dios le dio una advertencia, dos advertencias le dio al líder principal, que era Elí, y no hizo caso, no corrigió, no corrigió los defectos, no corrigió lo deficiente, y sobre todo, como padre, no corrigió a sus hijos. Y esto es una lección que todos como padres tenemos que aprender. Pero también tenemos que aprender, los que hacemos parte de congregaciones, que hay canales para hablar, que no nos podemos quedar callados. Y en últimas, si las cosas usted ve, si usted es víctima de este tipo de situaciones, y si usted ve que se han cerrado los canales para denunciar, si
todos los caminos están cerrados, pues mire, yo les aconsejo, tomen la decisión de salir de ahí, porque es un liderazgo no sano. Y Dios se encargará de traer un juicio. Entonces aquí vemos el liderazgo impío en este capítulo 4. Vemos la falta de disciplina de Elí, cómo Elí no tuvo temor de corregir a sus hijos, sino que dejó que las cosas siguieran. Vemos también la rebelión de Ofni y Finés, cómo estos hombres impíos no les importó, con el pecado que tenían encima, tomar en sus manos el arca del pacto y llevarla hasta un lugar. Y vemos también aquí en este capítulo 4 la ceguera espiritual y física del sacerdote Elí. Mire, y esto son lecciones que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué muchas veces hay derrotas? Porque nos hemos alejado de Dios. Y aquí lo estamos viendo en este pasaje, en este capítulo 4. El pueblo de Israel sufrió una derrota y esto es una consecuencia del pecado. Esa es la otra parte que vemos en este capítulo 4. Consecuencias del pecado. La derrota militar ante los filisteos, la muerte de 34,000 soldados y la muerte de Elí y de sus hijos. Y aquí vemos entonces en este capítulo cómo cuando le dicen a Elí, que Elí que estaba sentado, dice en el versículo 13, dice, cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y aquí vemos, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Y al tiempo que moría le dijeron las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Y a ese hijo le llamó Icabod. ¿Y qué significa Icabod? La gloria, la gloria ha sido traspasada. Aquí vemos entonces las consecuencias. La consecuencia fue la muerte. Mis amados, primera lección que nos encontramos aquí. Dios trae un juicio. Dios trae un juicio. No pensemos que vamos a pecar y a hacer cosas malas sin que Dios haga nada. Dios siempre pondrá las cosas en su lugar. Tarde o temprano vendrá un juicio sobre el pecado y sobre aquellos que actúan mal delante de Dios. Y el arca queda en manos de los filisteos. Los filisteos se roban el arca. El capítulo 5 nos habla del arca del pacto en el exilio. Cómo los filisteos se llevaron el arca a la tierra de Filistea y allí la metieron en uno de sus templos, en el templo del dios Dagón. Y esto también es muy importante entenderlo. Ellos metieron el arca en el templo de Dagón y, y allí nos da también una lección, una lección bien importante sobre nuestras vidas. Y miremos bien lo que significa. El arca causa estragos en tierra filistea. Cuando meten el arca dentro del templo de Dagón, esa estatua del dios Dagón se cae y se rompe ante el arca. Y aquí nos dice en el capítulo 5
que ellos dejaron el arca ahí y cuando vinieron al otro día encontraron a Dagón sin cabeza y sin manos. O sea, y esto causa tremendo temor en el pueblo filisteo. Y además los filisteos empiezan a sufrir de tumores y de una plaga de ratones y de una diversidad de plagas en sus vidas y en sus tierras. O sea, les afectó la salud, les afectó la economía, les afectó todo. Y entonces el arca empieza a ir de ciudad en ciudad y donde iba, pues el arca, allí iban quedando las consecuencias. Entonces ahora se generan varias preguntas. ¿Por qué Dios no destruyó a los filisteos? Eso podría ser una buena pregunta. ¿Por qué no vino yo qué sé, un rayo, o vino un ángel, o vino algo para destruir a los filisteos? Mire, Dios quería mostrar su poder. Dios quería mostrar su poder. Y quería mostrar su mano poderosa y quería demostrarle a los filisteos quién era el Dios más poderoso, como lo hizo con Egipto en las plagas. Y aquí entonces estamos viendo cómo esos dioses de los que tanto se enorgullecían los filisteos, pues quedan reducidos a polvo, quedan reducidos a nada. Entonces aquí estamos viendo ese juicio sobre los filisteos. Los filisteos estaban, o sea, ellos pretendían adicionar ese objeto sagrado o ese a Dios dentro de su panteón de dioses. O sea, para ellos Dios sería uno más. Pero Dios no permite eso. Dios no es uno más. Dios es el único Dios. Y eso es lo que le demuestra a los filisteos. O sea que aquí vemos como una especie de que ellos toman el arca como un amuleto. Y aquí viene la gran lección, mire, y es que Dios no puede ser manipulado ni apaciguado mediante actos extremos vacíos. Él busca transformar el corazón humano y alinearlo con su voluntad. Y aquí estamos viendo este detalle. Dios no es un amuleto. Y eso es muy importante entenderlo. Dios no es ningún amuleto, ningún amuleto para la buena suerte. Él no es. Y eso de hecho, lo que vemos aquí es que tomaron el arca y ellos creían que teniendo en su mano el arca, pues entonces nos va a ir bien. Y el arca era simplemente un objeto, nada más. Pero era un objeto vacío porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Entonces aquí vemos cómo los israelitas intentaron usar el arca como un amuleto, como un objeto mágico ritual, y eso no le salió. Luego vemos lo que son las mezclas. O sea, los filisteos intentaron traer el objeto más sagrado y ponerlo en medio de un templo pagano, en medio del pecado. Y aquí hay otra lección, mis amados. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Es imposible que podamos ver estas cosas y que de ahí salga bendición. Nunca podemos mezclar lo santo con lo profano. Y aquí nos está dando una lección en la adoración. Y esto aquí tiene que quedar muy claro. Mire, porque últimamente vemos en los últimos años, en las últimas décadas, vemos cómo la adoración en las iglesias se ha venido transformando y es más algo comercial que algo completamente bíblico. La adoración en su mayoría últimamente habla con de acciones del hombre, de acciones del ser humano, pero no narra en buen porcentaje de las acciones de Dios. Entonces siempre habla en pronombres personales. Yo hago, yo doy, yo voy, eh, este tipo de cosas. Pero se ha perdido la verdadera adoración. Y ahí es donde nosotros
tenemos que llegar. Se ha mezclado lo santo con lo profano y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Entonces, eso es lo que vemos en el caso de los filisteos. Adoración mezclada de lo santo con lo profano. Amor, hola, buenos días. Sí, con él. Vale, ok, 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 perfecto. Venga, hasta luego. Entonces, la verdadera adoración es un acto de humildad en el que nosotros nos sometemos para hacer lo que Dios quiere. Sin un corazón sumiso que respete la santidad y obedezca los mandamientos, cualquier acto de culto carecerá de valor e incluso puede atraer el juicio de Dios. Entonces prestemos atención en esto. Los filisteos vivieron un juicio. ¿Por qué? Porque mezclaron lo santo con lo profano. Por esto es muy importante santificarnos. Por esto es muy importante limpiar nuestra vida y limpiar nuestro corazón todo el tiempo. En el capítulo 6 vemos cómo los filisteos devuelven el arca. Vemos cómo estos filisteos definitivamente dijeron, no podemos con esto, no podemos con esta situación, entonces vamos a devolver el arca. Y dice aquí en el capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y dice que los filisteos llamaron a los sacerdotes, llamaron al personal religioso y dijeron, bueno, háganos saber qué hacemos, cómo la devolvemos. Y los sacerdotes le dicen, bueno, ustedes no devuelvan el arca con, con las manos vacías, tienen que dar una compensación y pues les aconsejan y les dicen, como Dios hirió al pueblo filisteo con tumores, entonces den 5 tumores de oro por cada uno de los reinos filisteos y 5 ratones de oro por cada uno de los reinos que vivieron la plaga parece ser que era de ratones. Y así lo hicieron. Pusieron armaron un carro nuevo, escogieron las vacas, la montaron el arca en un carro, pusieron las ofrendas ahí a un ladito y enviaron las vacas a un lugar llamado Bet-Semes. Y ahí en Bet-Semes, pues Dios guió esos animalitos, las llevó hasta allá. Dice que el pueblo de Bet-Semes eh, estaba trabajando, estaba en la cosecha del trigo. Entonces eso nos dice que probablemente era eh, por el tiempo de la Pascua, más o menos, cuando se empieza la cosecha, cuando se empieza la cosecha del trigo. Entonces dice en el versículo 14, dice que el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra y ellos, o sea, los que estaban allí, cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Mire, a ellos, ¿quién los mandó? Nadie los mandó. Y aquí vemos otro error que comete el pueblo de Israel. Adoración por sus sentimientos, por sus emociones, pero y según lo que a ellos les parece. Y aquí vemos otra lección. Más adelante, esos mismos de Bet-Semes, con el arca ahí encima de una piedra, pues se les ocurre la idea de abrir el arca para mirar lo que había dentro, la curiosidad. Y dice en el versículo 19 que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Mire, las consecuencias de una adoración sin santidad, las consecuencias
de una búsqueda irreverente. Aquí vemos la irreverencia. O sea, el arca no debía ser manipulada por nadie más, sino por las personas encargadas, por levitas, por sacerdotes, y sobre todo Dios estableció que nadie debía mirar dentro de lo que había. Y aquí vemos cómo unas personas incautas vinieron y miraron, vinieron y abrieron. La irreverencia en la adoración, la irreverencia con las cosas de Dios. Y esto es importante también entenderlo. ¿Y qué hicieron? Pues en base a eso dijeron, no, no, que se la lleven. Mire, aquí no vemos ninguna señal de arrepentimiento. Prefirieron que el arca estuviera lejos, en otro pueblo, en otra ciudad, apartados, antes de decir, perdón Señor, nos arrepentimos, porque hemos sido irreverentes. Cuidado, cuidado, aquí tenemos nosotros que tener mucho cuidado con la, con la irreverencia delante de Dios. Ahora, los filisteos, ya vemos entonces en este capítulo 6, cómo los filisteos devuelven el arca con ofrendas, la envían a Bet-Semes, los de Bet-Semes cometen este error, y dice en el capítulo 7 que, eh, que se la llevaron, el arca se la llevaron a un lugar llamado Kiriat Jearim, enviaron el arca y la pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab, situado en el collado, santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Y aquí vemos en la segunda parte del capítulo 7 cómo ya se nos narra cómo Dios respalda a Samuel, cómo Dios va empoderando a este hombre y le va dando el respaldo adecuado para liderar al pueblo de Israel. O sea, aquí se levantó un líder conectado con Dios, un líder que vivía en santidad, un líder que vivía en una comunión total, absoluta con el Señor. Esos son los líderes que necesita nuestro pueblo, que necesitamos en nuestra vida. Y esos son los líderes que usted y yo, en los que usted y yo tenemos que convertirnos. Miremos que aquí Samuel lleva a Israel al arrepentimiento, a un arrepentimiento nacional. Dice que habló Samuel a toda la casa de Israel y les llama al arrepentimiento. Y les dice, ustedes tienen que renunciar a los dioses, tienen que renunciar al pecado, tienen que renunciar a todo aquello que es lo que está causando el tropiezo en sus vidas y las derrotas y la muerte. Y ese es el llamado, mis amados. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Mire, Dios hoy nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Nos está haciendo un llamado a un cambio, a que vivamos un verdadero cambio en nuestra vida, en nuestros corazones y en todo nuestro ser. A través de este llamado de Samuel, también Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Pues que cuando los filisteos se dan cuenta de que los israelitas están allí reunidos, la emprenden contra ellos. ¿Y qué sucede? Pues aquí le dicen a Samuel, ore por nosotros porque los filisteos vienen, nos están acosando. Samuel ora, Samuel clama, hace un sacrificio de adoración. ¿Y qué sucedió? Dice que en aquel momento el Señor tronó contra el pueblo de los filisteos, contra el ejército filisteo. Mire bien, tronó. O sea, hubo un trueno grandísimo, fuerte, estruendoso. Y los filisteos fueron derrotados en Mizpa. ¿Se acuerda lo que profetizó Ana? La profecía de Ana en su oración. Jehová tronará contra sus enemigos. Mire, y luego, pues después de esa victoria, y aquí es bien importante entender este concepto, en el versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa eso, hasta aquí nos ayuda el Señor,
Ahora, no quiere decir que a partir de ahora el Señor no nos va a ayudar, no, sino que hasta hoy el Señor siempre nos estará con nosotros. Por eso, en nuestra vida siempre tenemos que plantar un Ebenecer y decirlo diariamente: Señor, hasta hoy estás conmigo. Y mañana vamos a decirlo: hasta hoy estás conmigo. O sea, todos los días tenemos que proclamar la victoria. Pero ¿cuándo llega la victoria? La victoria llega cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros adoramos al Señor correctamente, cuando en nuestra vida hay, nos apartamos de la mala influencia de un liderazgo corrupto y nos enfocamos en Dios. Aquí hay lecciones muy especiales, muy grandes, tanto para los líderes como para los que no son líderes, para todos. Vamos a aprovechar estas lecciones y vamos a pedirle al Señor que siga hablando con poder a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias te damos por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos levanta, que nos fortalece, Señor. Te pedimos que reveles tu palabra a todo nuestro ser y que a partir de ahora tu palabra sea nuestra, nuestra brújula, que tu palabra sea nuestra guía y que tu palabra, Señor, nos muestre el camino que debemos andar, Señor. Ayúdanos a vivir una verdadera adoración, a adorarte en espíritu y en verdad, y a no permitir que ninguna influencia impía y externa o de pecado se meta en nuestras vidas, Señor, influya en nuestra verdadera adoración. Ayúdanos cada día a discernir. Ayúdanos cada día, Señor, a corregir lo deficiente, todo aquello que no funciona, a tener el carácter para corregir nuestros hijos, para corregir lo que está funcionando mal, Señor, y guíanos a un verdadero arrepentimiento, Padre. Padre Santo, gracias por la obra de sanidad que tú estás haciendo en nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre Dios, porque tú siempre das verdadera oportunidad, Señor, a aquel que se arrepiente, Señor. Ayúdanos a entrar en tu presencia con corazones arrepentidos, con corazones, Señor, humillados delante de ti, delante de tu altar. Padre, te adoramos en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.